para terminar. ¿Ya? Muy bien. Ya conocemos las causas de la hipoglicemia. Hay una triada, la llamada triada de Whipple, ¿no? Que ves glicemia baja, y es la discusión de nunca acabar, es debajo de 50, debajo de 55, pero tiene que haber síntomas y tiene que haber una recuperación con la administración de los glúcidos, ¿de acuerdo? Eso es lo que les decía, ¿no? Menos de 70 miligramos, una glicemia plasmática, pero no hay síntomas. Se pone en duda la hipoglicemia, ¿no? Pero cuando es 50 o menos es confirmatorio, y acá ya debería haber síntomas, ¿no? Seguimos. Muy bien. Aquí están los umbrales de respuesta, ¿no? Vamos a tener dependiendo del nivel de la hipoglicemia, vamos a tener la respuesta. Cuando hay una hipoglicemia de 70 para abajo, hay una mayor secreción de la adenina glucagón, ¿no? Hay una mayor secreción de la hormona de crecimiento, del cortisol, sobre todo de las hormonas de compensación que son el cortisol y el glucagón, ¿no? Cuando la hipoglicemia se hace sintomática, van a haber síntomas autonómicos, ¿no? Diaforesis, taquicardia, ¿no? Esos síntomas van a haber. Puede haber inclusive hipotensión, ¿no? Pero cuando ya pasa por debajo de 50, vamos a tener síntomas neuroglicopénicos, o sea, deterioro cognitivo, convulsiones y coma. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los síntomas autonómicos? La sudoración, temblores, debilidad, hambre, palidez, sensación de hormigueo, ansiedad, palpitaciones, náuseas, ¿no? Inclusive hipertensión. Y los neuroglicopénicos, ya trastorno del sensorio, ¿no? Confusión, mareos, incoordinación, dificultad para hablar, visión borrosa, convulsiones, hemiparesia, coma, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la hipoglicemia? Todo aquello que produzca trastorno del sensorio, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios, las convulsiones con epilepsia, obviamente el trastorno, el TEC, bueno, con el TEC tiene que haber, pues, un antecedente de un accidente, ¿no? El estupor, coma o síndrome confusional agudo de otras etiologías, o sea, son los electrolíticos, los consumos de drogas, la psicosis, la depresión, la alteración de la conducta, ¿no? Hay hipoglicemias en ayunas por el uso de drogas, por afecciones severas, la sepsis, por ejemplo, la falla hepática aguda, la insuficiencia renal, ¿no? Puede haber deficiencias hormonales, o sea, puede haber, no hay las hormonas suprarrenales, ¿no? Acuérdense de la enfermedad de Addison, ¿no? Los tumores productores de insulinoma, las hipoglicemias genéticas, las autoinmunes, y puede haber las hipoglicemias postprandiales alimentarias, por déficit de enzimas, postprandiales idiopáticas, ¿no? O en el diabético, que tiene postprandiales en el diabético, ¿no? A ver, la causa más frecuente de hipoglicemia en el diabético es el consumo de medicamentos en forma incontrolada, o sea, la iatrogénica, ¿de acuerdo? Puede ser por administración de insulina o por administración de antidiabéticos orales. 2 a 4% de las muertes en los diabéticos tipo 1 es por hipoglicemia. A menor valor de hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de hipoglicemia. Más. Ya hemos hablado. Ya, perfecto. En el uso de insulina, ¿no? El 76% de los pacientes insulino dependientes van a tener por lo menos un episodio hipoglicémico. En cambio, en los pacientes que usan sulfonilurias, solamente el 45%. Y en los que usan metformina, va a haber un muy leve incremento de la incidencia de hipoglicemia. La metformina, que es el tratamiento estándar ahora, produce mucho menos hipoglicemia. ¿Qué factores de riesgo están asociados a la hipoglicemia? No comer a las horas, una cantidad inapropiada de porción, el ejercicio, y obviamente ya sabemos, ¿no? El aumento de la dosis de la insulina a los antidiabéticos, el consumo de alcohol, ¿no? El aumento de la sensibilidad insulínica, ¿no es cierto?
hipoglicemia severa previa, insuficiencia renal hepática. Insuficiencia renal porque el riñón metaboliza la insulina, ¿de acuerdo? Y la insuficiencia hepática tiene que ver con la gluconeogénesis. Volvemos a hablar de estas drogas. Bueno, ¿qué tiene que ver la contrarregulación en la diabetes mellitus tipo 1? Está la epinefrina como factor más importante en la defensa de la hipoglicemia en el paciente con diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? A mayor cantidad de hipoglicemia, mayor falla contrarregulatoria. ¿No? En cambio, en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? El tratamiento con la insulina se van a comportar igual que en los pacientes tipo 1. Recuerden, aquellos pacientes que tienen a los obesos, que tienen resistencia a la insulina y que van a terminar usando insulina en dosis más altas, su respuesta va a ser muy parecida o igual al paciente diabético tipo 1. Más. Tampoco no tiene hipoglicemia. No, ejercicio. Ya. Consecuencias de la hipoglicemia como emergencia, ¿de acuerdo? Las secuelas neurológicas. O sea, los estados prolongados de hipoglicemia o los estados intensos de hipoglicemia, o sea, una glicemia por debajo de 20, ¿no? Va a producir una mayor secuela neurológica. Hemos visto varios casos al respecto, ¿no? Y estamos hablando que si es menor de 20 o si es un de larga duración, o sea, más de 2 o 3 horas, ¿no? Hay mayor movilidad psicológica y hay un agravamiento de la retinopatía proliferativa. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglicemia no severa? ¿No? Se da 15 gramos de hidratos de carbono para aumentar la glucosa, ¿no? Por arriba, de 50 miligramos para arriba en 15 minutos. ¿De acuerdo? Así de simple. O sea, solamente se le da una colación de hidratos de carbono con proteínas y almidón, ¿no? Si para llevar a más de 70, y si es menos de 70, se da 15 gramos de hidratos de carbono. Así de simple. Bueno, en realidad, ¿cuáles son los 15 gramos de hidrato de carbono? Las cucharaditas de azúcar, ¿no? Medio un vaso de una gaseosa, 5 a 6 caramelos, un vaso de leche, ¿no? Y proteína más hidrato de carbono, las galletas, el pan con queso, un sándwich, la mitad de un sándwich, galletitas pequeñas, un yogur. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglicemia severa? O sea, menos de 50 con síntomas. En otros sitios se aplica glucagón, ¿de acuerdo? 1 miligramo subcutáneo o intramuscular. Y el efecto dura más o menos, el efecto es muy rápido y el efecto dura de 1 a 1.5 horas, ¿no? Y aquí en el hospital preferimos la glucosa parenteral, o sea, la administración de 25 gramos de glucosa. O sea, 25 gramos de glucosa son más o menos 4 a 5 ampollas de dextrosa al 33%, ¿de acuerdo? En bolo endovenoso. Luego se administra, si la hipoglicemia persiste, se puede administrar una solución continua de dextrosa al 10%. Y el paciente tiene que quedarse evaluado 24 horas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo yo tengo que internar a un paciente? Cuando, como le decía, la hipoglicemia es persistente, o sea, la recuperación es parcial. Cuando hay trastorno del sensorio con convulsiones, cuando el paciente está solo, ¿no? Y con la hipoglicemia por sulfonilurias. ¿Por qué por sulfonilurias? Porque acuérdense que las sulfonilurias pueden tener un efecto hasta 24 horas. Hay hipoglicemias en los no diabéticos. ¿Y quiénes lo producen? El etanol, por ejemplo. La pentamidina, que se usa muy poco. El ácido acetilsalicílico, el IECA, el propanolol, que son absolutamente raros. ¿De acuerdo? ¿En qué otras condiciones el paciente no diabético puede hacer hipoglicemia? En la insuficiencia hepática, el paciente cirrótico o el paciente con insuficiencia hepática aguda, el paciente con insuficiencia renal porque hay una menor depuración de insulina, ¿no? Hay una menor gluconeogénesis, en la sepsis, obvio, ¿no? Obvio que en la sepsis, en la insuficiencia cardíaca congestiva con
cirrosis cardíaca, o sea, con congestión hepática, y en el shock por el aumento del consumo. También vamos a verlos en las insuficiencias suprarrenales tipo Addison, en el hipopituitarismo, con la disminución de la hormona de crecimiento, en el ayuno prolongado o el consumo del alcohol en el embarazo. También vamos a ver la desnutrición, en la desnutrición, que es poco frecuente, ¿no? Pero se presenta. Bueno, no vamos a hablar de los tumores. El insulinoma es poco frecuente, el 90% son benignos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay insulinoma, lo primero que tenemos que hacer es pedir, ¿no?, una tomografía o una resonancia magnética para tratar de ubicar los focos de insulinoma, que puede ser intrapancreáticos, perdón, o extrapancreáticos, ¿no? También puede haber la tomografía por emisión de positrones que pueden localizar neoplasia por debajo de 1 milímetro. Y el tratamiento del insulinoma es usualmente quirúrgico, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos hecho lo más que hemos podido. Yo creo que nos hemos quedado cortos, Dianita. Yo creo que el viernes a las 7 de la mañana tenemos que hacer una clase de recuperación. Te comunicas conmigo, por favor, para programar la clase de recuperación el viernes a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. A ver, nos queda por hacer. Ya hemos hecho hemorragia digestiva, insuficiencia hepática, pancreatitis, hipoglicemia. Nos falta